Poncio Pilato, lo primero que se nos viene a la pregunta ¿es Pilato o es Pilatos? Porque lo habréis visto en plural, ¿verdad? Esto sí. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿qué era lo correcto? ¿Quién lo decía bien, quién lo decía mal? Y Aurora, ¿qué es lo correcto? A ver. Pues a ver, a mí me gusta decir Pilato, porque Pilato me suena latino, y Pilatos me suena más griego. Pero realmente lo podemos decir de las dos formas. En el libro yo sí me opté por la forma Pilato. Y Pilato, lo que hay que decir, que es lo que no se conoce, realmente Pilato es un mote, es un apelativo. Porque Pilato, pilus, en latín significa lanza, y Pilato es como alguien que se le daba bien manejar la lanza, lo que sería una jabalina. Y de hecho, posiblemente sus antepasados, alguno también se llamara exactamente igual. Pero cuidado, tenemos dos nombres, Poncio, Pilato. Los romanos tenían 3 nombres. Y de esos 3 nos falta el primero, que sería el nombre de pila, el nombre por el que lo llamarían en su casa. ¿Cómo llamaban los padres de Pilato, su madre y sus abuelos? ¿Cómo lo llamaban? No lo sabemos. Tampoco había muchos nombres de esos de pila para elegir. Poncio es el apellido, los Poncios son una familia romana, de clase alta, pero tampoco se vayan a creer que son aristócratas ni nobles. Son una aristócrata de segundo nivel. Y Pilato, un mote, el que lanza bien, el que se le da bien, tira la lanza. En este caso. Pero ¿qué hay de veracidad, ¿no?, en esa teoría que sitúa a Poncio Pilato en Sevilla, con la casa de Pilatos aquí en el casco histórico, el municipio de Santiponce? ¿Qué podemos contar de la relación de Sevilla y Pilato? Pues que son nuevamente leyendas, porque parece ser que la familia de Poncio Pilato era originaria de Italia, de un pueblo de la península itálica que se llamaban los Samnitas, un pueblo que guerreó durante mucho tiempo con los romanos y que acabaron siendo conquistados y se integraron en la ciudad de Roma. ¿Por qué se dice que Poncio Pilato puede provenir de Hispania o incluso de la Bética, y ya concretando más, incluso de Hispalis? Pues porque ha habido autores que han querido relacionar a algún militar que hizo campañas en Hispania y que era de esa familia de los Poncios. Pero de ahí a decir que era su abuelo, su bisabuelo, su padre, ya entramos de nuevo en el terreno de la fantasía. Y sobre la casa Pilatos. La casa Pilatos fue construida, como ya sabemos, por los nobles sevillanos de la casa de Medinaceli, y era uno de esta familia de Medinaceli que viajó a Jerusalén, a Tierra Santa, y quedó impresionado por el palacio de Pilato. Y sobre todo, quedó impresionado por haber conocido los santos lugares, y él lo que quiso hacer en Sevilla era replicar el Vía Crucis que hizo Jesús al Gólgota, y plantó en su palacio lo que es la primera estación del Vía Crucis. Y se le llamó la Casa Pilatos, porque ahí es donde empezaba la sentencia, que era la primera estación, hasta llegar a, ¿saben dónde? A la Cruz del Campo, donde está el templete, que es donde acababa el Vía Crucis. Y este es el origen nada menos que de la Semana Santa de Sevilla. Llega como prefecto, sí, que exactamente para que lo entendamos, que era un prefecto en esa época. Es que prefecto y gobernador son son palabras muy similares. Lo único que depende es el momento histórico en el que estemos. Si hablamos en los tiempos de Pilato, el prefecto era un delegado del emperador que iba a una provincia y allí gestionaba la provincia y allí ejercía labores legislativas, judiciales, ejecutivas, ordenaba el orden público, y si había que reprimir a la sociedad, pues la reprimía. Y por eso Pilato va a la provincia más complicada. Ser prefecto de Judea es un regalo envenenado. Asciende en el escalafón, pero luego lo que le espera allí no es fácil. El término gobernador, pues quizás lo aplicamos ya unos siglos después, en el derecho romano, pero prefecto viene a ser el mismo cargo. Gobernador es alguien que está desplazado de Roma, que gobierna fuera de Roma, con un poder muy amplio, y como está lejos de Roma, pues también puede tener mucha libertad a la hora de organizar la vida de la provincia. También soy yo procurador. Procurador, sí. Procurador, prefecto, gobernador, ya eso ya para afinar, claro. Sí. En todo caso, como tú bien has dicho, el emperador Tiberio lo envía allí, pero no sabemos si es una trampa o un trampolín. Claro, aquí ya hay que elucubrar, ¿no? Él llegó allí seguramente orgulloso de sí mismo, habiendo ascendido, ya digo, desde una orden como la ecuestre, que no era de la altísima aristocracia, y él llegó allí y se encontró de bruces con la realidad.
Y la realidad es que aquello era muy difícil de gobernar, muy difícil. ¿Por qué era muy difícil? Porque el pueblo se resistía a los romanos. Y las autoridades judías, entre ellas también estaban enfrentadas. Ustedes han oído hablar de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos son judíos, siguen la religión judía y tienen una forma de entender el judaísmo pues muy apegado a la ley, intentando separarse en lo que se pueda de la política mundana. En algunos casos el mensaje de los fariseos coincide con el de Jesús y en otros casos Jesús los critica precisamente porque son demasiado rígidos y poco, digamos, humanos, ¿no? con las debilidades y con personas que no pueden cumplir la ley a rajatabla. Y luego están los saduceos, que son los judíos que gobiernan la ciudad porque son aristócratas y esos se acercan mucho más a los romanos y tratan de contemporizar, de llevarse bien con los romanos, y los romanos a su vez les dejan a ellos con mucho ámbito de poder. Entonces esas dos sectas de judaísmo ya de por sí están enfrentadas. Luego están los celotas, que son terroristas, son independentistas que quieren derrocar a los romanos y que hacen, bueno, todo tipo de emboscadas, bueno, lo que son actos terroristas. Entonces, Barrabasadas. la palabra barrabasada, ¿de qué viene? Claro. De Barrabás. Que se supone que era un celote. Se supone que era un celote y estaba detenido, y es que Barrabás que asustaba a los propios. O sea, la gente, los sorprendentes que pidan que liberen a Barrabás, porque es que los propios judíos ya han sufrido sus desmanes. Entonces, como ven, todas esas sectas del judaísmo peleadas entre sí. Y lo único que les une a todo es el odio a Roma. Y entonces Pilato lo que se encuentra allí, claro, es que él no puede romanizar a esa gente de ninguna de las maneras, pero es un hombre concienzudo. Y entonces, en ocasiones, los provoca. Intenta forzar, ¿no?, estirar la cuerda hasta donde llega. Ellos se rebelan, Pilato los reprime, van con cuentos al emperador diciendo que es un insensible con los judíos, porque a todo esto los judíos también tenían muchas veces línea directa con Roma y con el emperador. Entonces Pilato se ve un poco atrapado. Y ahora, muchas de sus actuaciones, no por justificarlo, pero muchas de sus actuaciones, si hubiéramos estado en su puesto, ¿qué habríamos hecho alguno? Sí, pero no es fácil. En la Biblia, en los evangelios, no aparece el nombre. Se dice que era la esposa de Pilato, ¿no? Claro. ¿De dónde surge el nombre de Claudia Prócula? De los apócrifos. De los apócrifos también. Claro. Es que realmente de los 4 evangelios canónicos, a la mujer de Pilato solo la menciona San Mateo, el evangelista Mateo. Y la menciona de una manera muy sorprendente y muy positiva. Claudia intenta que su marido no condene a Jesús. Le dice, no condenes a este hombre, que es justo, y yo soñé con él anoche, y he pasado mala noche soñando porque es un hombre justo. Pilato no la escucha. ¿Por qué es sorprendente? Primero porque nadie ha defendido a Jesús en el proceso. Nadie. Entonces, que la única persona que hace el ademán de defender a Jesús es una mujer, y es pagana, no es del grupo de Jesús, no es ni siquiera judía. Eso ya es sorprendente. Hay quien dice que eso se lo inventa Mateo, porque los sueños tienen una carga profética importante. Ya recuerden el sueño a Julio César cuando iba al Senado y le dice a su esposa, no vayas al Senado, que hoy es un mal día, que tienes todos los malos augurios, y él muere, ¿no? Pues entonces como que esa inclusión de Mateo es, vamos a traer los augurios, vamos a hablar de augurios, de que esta muerte es injusta. Pero bueno, puede ser verdad o no que Claudia intercediera, pero no se la nombra. Y entonces en los apócrifos, cuando se empieza a hablar de Claudia, Prócula o Procla, son nombres variados que se le van dando a esta mujer, que es un personaje fascinante. Y cuanto más leo sobre ella, porque reconozco que es mi debilidad, pues más me sorprende. Porque es que además, a lo largo de la historia, muchas escritoras sobre todo, han escrito sobre Claudia Prócula, la han puesto de protagonista de sus obras, de sus novelas. Y es un personaje que llama muchísimo la atención. Pero si existió Claudia Prócula o no, es que tampoco lo podemos saber a ciencia cierta. Y luego creo que en los Hechos de los Apóstoles se menciona una tal Claudia, ya como una seguidora de Jesús. Y al ser Claudia entendemos que es una mujer, lo que llamaban ellos una prosélita, una mujer a los que habían captado siendo pagana para el cristianismo. ¿Es esa Claudia conversa nuestra esposa de Pilato? No lo sabemos. No lo sabemos. Si es que aquí nos movemos siempre. O casi segura que fueron los judíos. ¿Qué pasa? Que el evangelista Juan
el que nos complica un poco la vida en este asunto, porque él dice que fueron acompañados los judíos de una cohorte al Monte de los Olivos, y es que una cohorte son más de 100 tíos. Es justo lo que yo estaba pensando. Es una barbaridad, entonces... En el huerto no caben los 100, me parece. Para prender a un hombre van a ir los judíos y 100 romanos. Y entonces, bueno, ¿y por qué dice eso Juan? Si Juan es un evangelista muy comedido, ¿por qué dice esto? Pues hay quien lo interpreta como que Juan lo que quería decir era que al final contra Jesús se confabularon todas las fuerzas. Y posiblemente algún romano habría allí, pero por orden público. Y allí está la guarnición Allí está la guarnición. Que una cohorte estuviera cerca, como tú dices, patrullando por la zona. Eso es la palabra, patrullando por la zona. Tarea de orden público, por si había altercado o robos, ¿no? Imagínense una masa allí de gente durmiendo de noche. Puede haber robo, puede haber asaltos, puede haber cualquier cosa, desórdenes y también política, claro, puede haber revueltas políticas. Pero yo pienso que a Jesús lo prendieron los judíos porque cuando lo prenden, ¿a dónde lo llevan? A casa del sumo sacerdote. Claro. Si lo han detenido los romanos, se lo habrían llevado al palacio de Pilato. Entonces, solo por eso ya dudamos, ¿no? Sí, alta traición, quizás lo podríamos traducir también por alta traición. Majestas es una cualidad del pueblo romano que cuando tenemos al emperador, la majestas, la majestad, la encarna el emperador. Entonces, crimen majestatis es atentar contra la majestad del emperador, lo que llamaríamos nosotros traición. Y entonces a Jesús le achacan, a Jesús le intentan colgar distintos delitos. El primero que los judíos, porque eso sí lo tengo que decir desde ya, a Jesús le organizan dos juicios. Un juicio, las autoridades judías, y otro juicio, que es el de Poncio Pilato. En el juicio judío ellos lo condenan por blasfemo. Y además, de nuevo lo diré, de acuerdo al derecho judío, es blasfemo, porque es que le está diciendo que todos los demás están equivocados, que todos los demás están pervirtiendo la religión judía, que él es hijo de Dios. Lo que él hace, que esos milagros, los judíos y lo interpretan como que es poco menos que magia negra y que es brujería. Y entonces, desde el punto de vista de la religión judía, del derecho judío, que es un derecho religioso, ya tienen una batería de delitos para condenarlo. Blasfemo. Bueno, ¿y cuál es el castigo típico de los judíos? ¿Ustedes conocen? La lapidación. Y entonces, si los judíos han condenado ya a Jesús, ¿por qué no lo lapidan? Pues porque ellos quieren... La lapidación es un castigo para judíos. Las mujeres adúlteras, por ejemplo, las lapidan, pero ellos quieren que tenga un castigo infame, el peor, el que le dan a los maleantes. Y que además, por el hecho de crucificarte, es como que estás expulsado de la religión judía. Porque un judío, cuando alguien muere colgando, con los pies colgando sin tocar la tierra, está expulsado del judaísmo. Entonces ellos quieren que Jesús muera como un apestado y como alguien que está fuera del judaísmo. Y la cruz solo la pueden ordenar los romanos. Y entonces ellos necesitan una sentencia romana. Y por eso llevan a Jesús a una hora, indecente. Porque debe ser como a las 5 o las 6 de la mañana, se presentan en el palacio de Pilato con Jesús detenido. Y ahí empezamos el segundo juicio, que es el que ustedes conocen, que es el más famoso de la historia de la humanidad, ¿no? Eso es un juicio en el que no hay defensa, como tú has comentado. Pero no hay defensa no porque los romanos lo prohíban, es que Pilato inicia el juicio contra Jesús preguntando a los que... Imagínense la escena, Pilato, bueno, debía ser un hombre que madrugaba, porque como venía del ejército, allí dormían con un ojo abierto y todo cerrado. Entonces Pilato tenía esa cosa, de esa férrea disciplina militar. Entonces él se levanta temprano, pero no tan temprano como piensa, ¿y hasta ahora qué hacen aquí los judíos el 12 antes de Pascua? ¿Esto qué es? Y le llevan a un detenido, y le dicen, traemos a este hombre. Y Pilato lo primero que dice, ¿de qué lo acusáis? Y entonces ahí empiezan ellos la acusación. Eso que a nosotros nos parece un diálogo sin más, eso es el comienzo de un juicio de derecho romano. Porque los juicios en derecho romano, piensen que estamos en el año 30 y tantos después de Cristo, no es como ahora, no hay tanto formalismo, ¿eh? ¿De qué lo acusáis? Lo acusamos de esto y de lo otro. Y traen unos testigos. Y traen sus testigos, unos cuantos testigos. Y entonces Pilato les dice, pero a todo lo que Pilato les dice, él asiente a los cargos. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Jesús pasa por la cruz. Jesús tiene que morir en la cruz y Jesús mismo
sabe que su camino va hacia la cruz. Entonces, si Jesús se defiende, Jesús era el mejor orador que había en Judea. Aquí ya tenemos un personaje también interesante que es Herodes, porque bueno, se supone que Jesús era Galileo, claro, y esto era la provincia de Judea. Eso es. Entonces ahí ve un resquicio, Pilato, ¿no? De escaquearse, De ¿no? escaquearse, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Y lo manda a Herodes. Herodes era un personaje. Herodes era un rey que estaba absolutamente vendido a los romanos. O sea, él mantenía su trono porque él hacía lo que los romanos más o menos querían. Era lo que llamaban los romanos un rey cliente, fíjense la expresión. Entonces, Pilato y Herodes se llevan mal, por definición. Pero cuando están en Jerusalén, Pilato y Herodes, es curioso porque prácticamente comparten el palacio. Lo que pasa es que el palacio es tan grande que uno está en un ala del palacio y otro no tiene por qué verse siquiera si no quiere. Cuando escucha que ese hombre, que Jesús es Galileo, que era de la región donde gobernaba Herodes, pues dice, esta es mi salvación, efectivamente, que lo lleven con Herodes. Y que Herodes, como es un súbdito suyo, pues que lo juzgue. ¿Y qué pasa? Que incluso ¿cómo diríamos? Es una actividad diplomática, porque Herodes y Pilato se llevan mal, pero él piensa que es como una deferencia. Tengo aquí un ciudadano tuyo, te lo mando para que tú veas qué hacer con él. Pero Herodes, que tenía muchas ganas de conocerlo, cuando le empieza a Jesús a decir poco menos, hazme aquí un prodigio, hazme un milagro, para provocarlo y como un espectáculo, y Jesús es que ni abre la boca con Herodes. El silencio en el desprecio de Herodes, ¿no? Eso es. El paso de Semana Santa. El paso de la amargura. Eso es. Claro, es que Jesús se calla. Entonces Herodes dice, sí, pues le vamos a poner una túnica blanca y os lo lleváis. El paso de la amargura lleva túnica blanca. Eso es. Fíjense que ¿no? Se supone que es por los locos, ¿no? Claro, porque a los locos los vestían de blanco. Entonces Herodes dice, a mí nada, no me hace el espectáculo que yo quiero de prodigio, de que de pronto tronen esto, el palacio, nada. Pues nada, fuera. Y entonces ya cuando ya Herodes se lo devuelve, pues ya Pilato es que sigue el proceso romano. Pero todos estos pasos que vamos viendo forman parte de lo que es un interrogatorio, unos testigos, unas diligencias, que diríamos hoy. Por el delito de traición, pero entonces, ¿por qué se lava las manos? Pues de nuevo, el lavado de manos no aparece en los 4 evangelios. El lavado de manos solo lo contempla Mateo. Y entonces, los que critican siempre, aquí hay una postura que dice que los evangelios son literatura, o un texto para captar adeptos al cristianismo. Y otras personas creemos que los evangelios son unos testimonios de unos señores que vivieron en ese tiempo y que dan su testimonio, sin pretensiones de ningún tipo. No pretenden dar un testimonio histórico, ellos cuentan lo que pasó o lo que a ellos le han contado que pasó. Y entonces le podemos dar el valor en ese sentido, aparte de luego todo el valor religioso que tenga. ¿Qué pasa con Mateo? Que Mateo incluye el lavatorio de manos. Y el lavatorio de manos es un acto que muchos dicen, eso es un acto judío. Todos los judíos que había allí, cuando vieron a Jesús lavarse las manos, a Pilato, lavarse las manos, saben que Pilato lo que está queriendo decir es, lo estoy condenando porque todos ustedes lo están pidiendo, pero yo tengo mis dudas sobre esto. Pero es verdad que el lavado de manos había gobernantes griegos que lo hacían, y en Roma había también personas, sacerdotes y magistrados que a veces hacían lavatorios de manos. No era un acto, era un acto purificador, no es tan raro. O a lo mejor Pilato quiso hacer un gesto que todo el mundo entendiera. Si hay una masa allí de gente gritando enardecida, no se escucha en la barrera idiomática, pero el tío coge una palangana y se lava las manos, eso lo entiende todo el mundo. Y una forma de decir, sois vosotros los que estáis empeñados. Pero ¿existió el lavatorio de manos? ¿Por qué no? Porque hay que entender que este juicio se hace en el atrio. Realmente no se hace del palacio porque para ellos era impuro acceder al palacio de Herodes, o sea, en este caso tomado por Pilato. Es que esto es una particularidad, esto es un juicio al aire libre. En el patio del palacio, porque los judíos se niegan a traspasar ese patio, porque ellos además están en el día grande de su religión, y es que es una impureza, y como entren allí, luego tienen que hacer unos rituales de lavado y no pueden ni comer la Pascua esa noche, el cordero de la Pascua. Entonces ellos dicen, no podemos entrar. Pues no, ese Pilato cede. Por eso cuando dicen que Pilato es un déspota, un tirano, cuidado, un señor magistrado romano le sacan su silla al patio y se pone a dictar justicia al aire libre. Y entonces efectivamente todos estos interrogatorios, los judíos no entran, pero a veces cuando Pilato quiere hablar con Jesús a solas, se lo lleva adentro. Lo llevan amarrado, con todo el martillo que ya le están haciendo, pero muchos de los varios interrogatorios que hay son muy teatrales, porque Pilato entra y sale,
Jesús entra con él sale solo, él sale con Jesús. Y eso es muy curioso, es muy teatral. Pero ¿por qué no? Sí. Y la masa de gente está fuera gritando. No, tampoco sabemos cuánta era esa masa de gente, pero lo suficiente para que Pilato viera que se estaba metiendo en un buen lío. Historiadores judíos, en su mayor parte. Es decir, los romanos es que no escribieron de Pilato nadie. No hay, Tácito le dedica un par de líneas y dice: en tiempos de Poncio Pilato se originó la secta que llamamos de los cristianos. Pero Tácito escribe muchos siglos, muchos años después. Entonces, los romanos, para ellos Pilato no es uno más, un político más. Y los judíos escriben de una manera muy negativa, sobre todo Flavio Josefo, porque narran algunos sucesos. Estos sucesos que yo les he dicho, los estandartes, los escudos, las monedas, ellos los magnifican y lo pintan como un déspota tirano y antijudío, insensible y violento. Y luego es verdad que algún episodio violento tuvo Pilato, claro. Entonces los historiadores judíos, ellos se encarnan en él lo que es el mal de los romanos, de los dominadores y de los opresores. Así que lo que tenemos escrito... Fuente documental es poca. Fuente documental y muy interesada. Y luego tenemos las epigráficas. Pues poquísimo. Es poquísimo también. Esto es la piedra, ¿no? Digamos. Hay una piedra. Una piedra. Una sola piedra, ¿no? Hay una piedra que debe ser de este tamaño y que dice: Pilato, prefecto de Judea, hizo esto para Tiberio. Fin. Ya está. Y lo sabemos. No sabemos qué es esto. No sabemos. Pero en el libro damos una serie de... Y lo último que yo he escuchado que ha salido es la influencia de Poncio Pilato a lo largo de la historia en el mundo del arte, de la cultura, del cine, de la música, bueno, absolutamente de todo, ¿no? Hasta Mick Jagger. Hasta Mick Jagger menciona a Poncio Pilato en Sympathy for the Devil, o sea que... Es increíble. Y el cine lo trata regular. A Claudia Prócula siempre bellísima, dulce, inteligente, atenta, muy bien. Pero a Pilato regular. A Pilato siempre lo representan con poco pelo, no sé por qué. No sé por qué, porque en ningún lado apócrifo dice que fuera calvo. No, con la edad que tiene, con la edad que tiene tampoco era un hombre tan mayor, así que por eso es que... Aquí en Sevilla tú y yo coincidimos en que aquí lo han puesto más bien a puesto. Sí, más bien guapete, sí.